¿Qué harías si supieras cómo ser un hombre irresistible para cualquier mujer? ¿Saldrías con todas las mujeres o elegirías a una de ellas para que sea tu compañera de vida? Independientemente de lo que haría, debe comprender que la seducción es una suma de varios factores. Y con un poco de entrenamiento y mucha práctica, es posible dominar estos factores para ser un hombre irresistible para cualquier chica. Y de esta forma explotar la debilidad común de prácticamente el 100% de las mujeres. Pero antes que nada, ten en cuenta que no existe una fórmula mágica. Lógicamente, el comportamiento femenino será diferente de una mujer a otra. Sin embargo, como humanos, tenemos unos patrones primitivos de atracción sexual que se van copiando instintivamente con el paso de los años, y cuando hablamos de mujeres esto se hace más evidente. Entonces, sigue mirando hasta el final de este video, donde te revelaré los 7 hábitos para que mejores tu juego cuando se trata de conquistar a una mujer y convertirte en un hombre irresistible para ellas. Y desafortunadamente, el 7º hábito es donde la mayoría de los hombres aún cometen errores y, en consecuencia, no logran conquistar a las mujeres. Y sin más preámbulos, vayamos al grano. Y todo comienza con cómo te ves. Así que el primer hábito es tener un buen estilo. Siempre es bueno señalar que tu apariencia no es un factor determinante a la hora de conquistar a una mujer. Porque a las mujeres, en general, las conquistan las emociones y no la razón. Demasiados hombres pierden una cantidad excesiva de tiempo preocupándose por su apariencia, cuando lo que necesitan es enfocarse en su estilo. Porque el objetivo no es solo impresionar a una mujer, todo lo contrario, siempre es fundamental demostrar que eres un chico que se cuida. Por lo tanto, no importa si te consideras un chico feo o guapo, lo fundamental es cuidar tu estilo. Ponte ropa que te quede bien, cuida tu vello facial y, fundamentalmente, siempre huele bien. Y créeme amigo, esto hará una diferencia total. Ahora, siempre tenga en cuenta que hará esto por usted mismo y no por las mujeres. Porque estar siempre ordenado a tu estilo es algo que genera confianza, elimina el estrés y tiene muchos otros beneficios. El segundo hábito que deberías tener de todos modos, te hará tan irresistible que las mujeres correrán tras de ti. Y consiste en, tener planes para el futuro. ¿Recuerdas esos patrones primitivos de los que hablé al principio del video? Biológicamente, uno de ellos es la seguridad. Desde la antigüedad, las mujeres siempre han necesitado protección para sobrevivir, criar a sus hijos y dormir en paz. Y esa seguridad, en su mayor parte, siempre fue proporcionada por el hombre. Hoy en día, la seguridad también se transmite de otras formas. Y en este sentido, si eres un hombre bien decidido, un hombre que tiene metas de futuro, estarás transmitiendo una enorme seguridad a cualquier mujer que se cruce en tu camino. No vas a andar contando tus planes a cualquier mujer, pero si tienes la oportunidad, fíjate en el momento adecuado para hablar espontáneamente o espera a que ella te pregunte. Un tema de este tipo te hará absolutamente irresistible para las mujeres. El tercer hábito es que priorices tu tiempo. Es posible que hayas escuchado la expresión, el tiempo es oro, y esto hace referencia a la importancia de establecer prioridades para tu día a día. Si pasa su tiempo deliberadamente enfocándose en la diversión y las mujeres, es poco probable que tenga éxito a largo plazo. Entonces, lo que necesita saber son los 3 pilares de la vida de un hombre para saber exactamente dónde enfocar su tiempo y energía. Y tranquilo, todavía tienes tiempo suficiente para disfrutar y divertirte, pero primero necesitas establecer una vida cómoda. Incluso podrías estar en desacuerdo y pensar, esto es una mierda, ¿y si me muero mañana? Tengo que vivirlo todo hoy, salir y divertirme. Imagina conmigo. ¿Y si no te mueres mañana? ¿Quién serás exactamente dentro de un año? En el momento en que dejas de centrarte en las fiestas y las mujeres, para centrarte en tus objetivos, empiezas a enviar múltiples mensajes. Y las principales son, que eres importante y que tu tiempo es valioso. De esta forma, la mayoría de las mujeres comenzarán a notar que es un privilegio conseguir un espacio en el tiempo de un chico tan valioso como tú. Y luego viene el cuarto hábito que te hará irresistible para las mujeres. Tener confianza. La confianza es como el músculo, cuanto más lo ejercitas, más se desarrolla. Pero como el propósito de este video es ayudarte a ser deseada por las mujeres, te daré algunos consejos que a mí me sirvieron y te ayudarán a aumentar tu confianza en ti mismo. 1. Ten buenas referencias. Fíjate en los chicos que conoces y admiras y que son considerados hombres exitosos con mujeres. Mira cómo caminan, cómo se comportan. Lo que hacen, déjate inspirar por ellos. 2. Sonríe y mírala a los ojos. Una buena y genuina sonrisa es una gran manera de proyectar confianza y simpatía cuando conoces a una mujer.
Sonreír es contagioso y una buena sonrisa hará que ella también sonría, y eso es una buena señal. Aliado a esto, mirarla a los ojos por unos segundos marcará tu territorio. 3. Reconoce tus logros. Como hombres, muchas veces no vibramos con nuestros propios logros. Siempre piensas, solo estoy haciendo mi trabajo. A partir de hoy, empieza a reconocer que eres bueno en lo que haces y vibra con ello. El quinto hábito consiste en estar de buen humor. Las mujeres se involucran y se enamoran de las emociones. Y la risa está íntimamente ligada a la emoción de la felicidad. Cuando un hombre puede hacer reír a una mujer, ella asociará ese sentimiento de felicidad contigo. De esa manera, siendo un chico espontáneo y haciéndola reír, aumentas mucho tus posibilidades con cualquier mujer. No te estoy diciendo que te conviertas en el payaso de circo, que se burla de todos y de todo. Por otro lado, no puedes lucir como un hombre serio y cerrado si quieres ser irresistible para las mujeres. Busca el término medio. No seas el bufón de la corte, tratando de animar a todos. Sé espontáneo. En otras palabras, transmite un aire de importancia y seriedad al mismo tiempo que demuestra que tienes un buen sentido del humor. El hábito número 6 es, establece tu espacio. Cuando comienzas una relación con una mujer, es importante saber que todavía estás jugando. Y el juego no termina cuando la besas, cuando la llevas a la cama y mucho menos cuando la relación se vuelve más estable. Una de las reglas para mantener a una mujer a tu lado es jugar siempre el juego de la seducción. Así que evita ser demasiado pegajoso con ella. Llamar o enviar mensajes de texto todo el tiempo puede transmitir que eres un hombre inseguro. Y eso es todo lo contrario de lo que una mujer busca en un hombre. Trate de mantener su individualidad. Sal a bailar y chatea con tus amigos, ten tu propia vida. Pero siempre muestra atención y respeto por ella. El séptimo y último hábito, y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan, está en, crea tus propias oportunidades. ¿Cómo ser el hombre que todas las mujeres quieren si ni siquiera tienes la iniciativa? Si alguna vez le has pedido a un amigo tuyo que te ayude a conquistar a una mujer, probablemente hayas perdido una buena oportunidad de hacerlo tú mismo. A las mujeres les gustan los hombres con actitud, con convicción y confianza. Si le pides a un amigo que se acerque a ella y hable por ti, estás insinuando que no tienes el coraje para hacerlo. Es importante saber que las mujeres notan tu vacilación. Así que olvida el miedo, abandona la timidez. Viste a una mujer que te llamó la atención en un club, en una fiesta o en un bar. Acércate a ella y toma la iniciativa. La mayoría de las veces, los hombres que esperan el momento perfecto para hablar con una mujer se enfrentan a dos situaciones. 1. Un chico confiado se parará frente a ti y hará lo que no tuviste el coraje de hacer. 2. La mujer notará tu timidez y perderá completamente el interés por ti. Nunca esperes que una mujer tome la iniciativa y venga a ti. Esto casi nunca sucede. Comparte este vídeo en tus redes sociales. Y dicho esto, gracias por mirar y hasta el próximo video, caballeros.